vamos a transmitir este tema del curso de Catecismo, curso superior del Padre José de Arp. Este es el libro del Padre que pues no, ya tiene mucho tiempo que lo estamos manejando y tiene mucho tiempo de este catecismo, pero que bueno, considero que es muy interesante que lo veamos todos los días aquí en la transmisión a las 5 de la tarde. Bueno, soy Gabriel, soy catequista, estamos transmitiendo completamente en vivo y estamos viendo aquí las personas que amablemente nos están acompañando esta tarde. Vamos a meditar hoy el tema que corresponde al día de hoy, que es la sesión número 36, hoy 19 de abril del 2021, lunes. Pues vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero te invito antes precisamente a que hagamos una oración, a que invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender cada día más las cosas de nuestra fe, lo que debemos de aprender. Este curso está enfocado a catequistas, pero lógicamente también a todo bautizado que quiera conocer más acerca de nuestra fe. Te invitamos entonces a invocar al Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento para entender estos temas, que nos ayude para seguir adelante. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues muy buenas tardes a los compañeros, a los hermanos que se están integrando en este momento. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que como siempre es un tema muy cortito, 20 minutos, 30 minutos a lo más, para que hablemos del tema que nos corresponde. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el libro del Padre, el Catecismo del Padre, dice: al tercer día resucitó de entre los muertos. La pregunta que nos hace el Padre es la siguiente: ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo al tercer día de haber muerto? Y dice el Padre: al tercer día de haber muerto, unió nuestro Señor otra vez, vean qué interesante, su alma con su cuerpo, y por su propia voluntad se levantó glorioso e inmortal del sepulcro, como lo había anunciado. Ya hemos mencionado anteriormente que en el caso de nuestro Señor Jesucristo es una resurrección. En el caso de, por ejemplo, lo que hizo con su amigo Lázaro, con su amigo, pues no fue una resurrección, fue simplemente regresarlo a la vida. No es lo mismo. Aquí nos aclara el Padre, dice: al tercer día, para hacer manifiesto que era verdadero Dios, no quiso Jesucristo dilatar la resurrección hasta el fin del mundo. Claro, porque Él pudo haber resucitado, como vamos a pasar con todos, ¿verdad?, hasta el final. En el caso de Jesucristo, no. Y dice: y asimismo, ¿para qué lo hizo? Para que creyéramos que era el verdadero Dios y que había muerto verdaderamente. No resucitó al instante que murió, sino al tercer día, porque ese espacio de tiempo parecía bastante para poder probar la verdadera muerte. Sabemos qué es lo que ocurre con su amigo cuando murió, pues ya llegó y le dijeron sus familiares: hubieras venido antes, Señor, para que se hubiera salvado mi hermano. ¿Se acuerdan que así están las Sagradas Escrituras? ¿Y por qué lo hizo así? Bueno, él decía esto simple y sencillamente porque, pues en el caso de su amigo ya olía mal, ¿verdad? Aquí no ocurre eso. Aquí resucita con su cuerpo glorioso. Vean qué interesante, con eso nos está demostrando nuestro Señor Jesucristo que es Dios y que es un Dios verdadero, que es un Dios que está siempre con nosotros. Ahora dice: por su propia virtud y poder, como la divinidad, nunca se apartó del cuerpo en el sepulcro, ni del alma que bajó a los infiernos. Acuérdense que ya hablamos esto el día de ayer. Bueno, no el día de ayer, perdón, en el último tema que fue el sábado. Y dijimos que bajar a los infiernos, cuando nos dice las Sagradas Escrituras o el credo que bajó a los infiernos, se refiere a que bajó al seno de Abraham, a donde estaban los justos. Dice: había virtud así en el cuerpo para tornarse a juntar con el alma, como en el alma para volverse al cuerpo. O sea, había una unión en esa resurrección. El mismo Señor lo confirmó también diciendo: yo doy mi alma para tomarla otra vez, y dueño soy de darla y dueño de recobrarla. Vean qué interesante, eso está en San Juan 10:18. Cómo Dios nos demuestra, dice: yo soy el dueño de la vida, yo puedo regresármela. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo allá?
nos está dando dos cosas interesantes, siento yo. Una, demostrando y diciendo que Él es Dios, que Él puede hacer todas las cosas. Y segundo, mostrándonos el camino, mostrándonos que nosotros, si tratamos de hacer la voluntad de Dios, vamos a poder también alcanzar el cielo. Y eso es muy interesante y muy importante de poderlo considerar. También aquí nos dice el Padre algo muy interesante. Dice, y aunque leamos tal cual ves en las Sagradas Escrituras, letras que Cristo, Señor nuestro, fue resucitado por el Padre, esto se ha de entender de Él en cuanto a hombre. O sea, su parte humana, Dios Padre, fue el que le ayudó a esa resurrección. Así como los textos en que se significa que resucitó por su propia virtud. O sea, Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él es Dios. Desde luego que la divina persona del Padre le ayudó a la resurrección, pero Él es también Dios. La segunda persona, como Dios, también tiene poder. Dice, así como los textos en que se significa que resucitó por su propia virtud. Por eso aquí se nos habla de que Dios Padre le ayudó en su resurrección humana, porque acuérdense que se resucitó, me refiero a su cuerpo y su alma. Resucitaron las dos, y aquí nos decía el Padre que están unidas. Jesucristo anunció su resurrección repetidas veces, entre otras, por ejemplo, cuando dijo a los judíos, destruir este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Todos los judíos, acuérdense que ante esta frase pues pensaban, bueno, ¿cómo va a ser posible? Quiere destruir este templo, y pensaban que se refería a la construcción del templo, y no, él se estaba refiriendo a su ser, a él, ¿verdad? O sea que aunque lo iban a matar, él iba a resucitar en 3 días. Y cuando resucitó y vieron los apóstoles que habían pasado 3 días, asociaron y se dieron cuenta a qué se refería precisamente con esta frase que había expresado. Y luego nos dice algo muy interesante, dice, el milagro de la resurrección es más grande que obró Jesucristo en el fundamento principal de la religión cristiana, porque así Jesucristo no resucitó en vana nuestra fe. Lo que nos ha dicho, ¿verdad? Si Jesucristo no resucitó, sería vana nuestra fe. Eso nos lo decía San Pablo en la 1 Corintios, si no me equivoco. Entonces, la resurrección viene siendo el culmen de todo lo que es su vida de Jesús. Sin embargo, dentro de todo este aspecto, la resurrección tiene que ser, repito, para nosotros una muestra clara de hacia dónde vamos, de hacia dónde podemos llegar, hacia precisamente resucitar con Él. Y esto nos da una esperanza, hermanos. A veces nosotros, ante las situaciones del mundo, yo también tengo problemas, situaciones personales, familiares, pero en el momento en que me tranquilizo y me doy cuenta de cuál debe de ser mi fin último, que es encontrarme con Dios, pues tengo que retomar fuerzas. ¿Y de dónde voy a retomar fuerzas? Difícilmente de mí mismo, ¿verdad? Porque yo tengo muchas limitantes como ser humano. Entonces las fuerzas las tengo que retomar de Dios. Buscarlo a través de la oración, buscarlo a través de los sacramentos y tratar humanamente de estar tranquilo ante los problemas que a veces abruman. Se lo digo como un testimonio personal. Ayer tuve una situación un poco problemática y entonces lo primero es que te desesperes, lo primero es que no sepas qué hacer. Pero conforme fue pasando el tiempo, fui calmándome, fui dándome cuenta, analizando la situación. Y hoy puedo estar calmado y puedo estar platicando contigo. Pero si yo no hubiera hecho eso, si no me hubiera acordado de Dios, si no hubiera rezado, si no hubiera pedido su ayuda, si no me hubiera tranquilizado, pues quién sabe cómo estaría ahorita, porque tuve un problema. Ya el problema ya ha pasado, al menos por ahora. Entonces, hay que ser agradecidos con Dios. Hay que enfocarnos precisamente en lo que es nuestro fin último. Y en la siguiente pregunta 206 nos dice el Padre: ¿no conservó Jesucristo en su cuerpo glorioso ninguna señal de la pasión? Pues sí, porque resucitó y podríamos decir, bueno, ya es su cuerpo glorioso, pues, pero dice, no, o sea, aquí aclara, dice, sí, Jesucristo conservó en sus manos, pies y costado las llagas de los clavos y de la lanza. Por eso, acuérdense, pudo decir a Santo Tomás, mete aquí tu dedo, donde están los clavos, y registra o toca mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. Porque eso nos demuestra claramente que cuando se presentó con los apóstoles era su cuerpo glorioso, sí,
pero conservando las llagas, conservando lo que sufrió, conservando las cosas que pasó y cómo quedó su cuerpo después de morir en la cruz. Esto está en San Juan 20:27. Vean qué interesante, porque fue un signo claro para que ellos, los apóstoles, tuvieran ante esta presencia real de Jesús resucitado, pues tuvieran ellos esa fuerza para después, lo que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, que salieron a bautizar y que bautizaron a miles de personas. En el 207 nos dice: ¿por qué conservó Jesucristo las Sagradas Escrituras? ¿Por qué conservó Jesucristo las Sagradas llagas, en su pasión? Y dice por 3 puntos principales. Dice, en señal de su triunfo sobre la muerte y el infierno. Claro, porque en el momento en que se presenta a los apóstoles tal como es, en ese momento pues ellos tienen una mayor fe. En ese momento ellos creen más aún en lo que precisamente están viendo. Están viendo en un cuerpo resucitado, pero están viendo que tiene las llagas. Son señales de que en verdad murió, de que en verdad sufrió, pero resucitó. Segundo, en prueba de haber resucitado con el mismo cuerpo con el que padeció lo mismo, ¿verdad? Con eso está comprobando que fue su mismo cuerpo, así resucitaremos. Luego, para consolar con la vista de ellas, o sea, de las llagas, a los justos y avergonzar a los réprobos el día del juicio. Para demostrar su poder, para demostrar que Dios puede hacer todas las cosas, y con su cuerpo, aunque ya en forma gloriosa, se presentó con los apóstoles. En el 208 nos dice, ¿cómo sabemos que Jesucristo resucitó verdaderamente? Y el Padre nos dice que lo sabemos por el testimonio de los apóstoles principalmente y demás discípulos del Señor. Ellos sabían perfectamente que siempre tenían que decir la verdad. Ellos sabían perfectamente cómo tenían que decir las cosas. Y acuérdense que San Juan decía, si no me equivoco, en las Sagradas Escrituras, que bueno, que él que dice la verdad está diciendo esto. Y también nos decía que son tantas las cosas que Jesucristo hizo aquí en la tierra, que no podrían existir tantos libros para poder almacenar todo. O sea, que con lo que nos dijo nos debe ser suficiente para creer, para tener una guía a través de los santos evangelios. Dice, los apóstoles y discípulos vieron muchas veces a Jesucristo después de su resurrección, tocándole, comiéndole y hablando y tratando con ellos. O sea, por eso dice que no está redactado todo. Jesucristo estuvo con ellos estos 50 días hasta que ya se va él al cielo, y entonces en estos 50 días se aparecía esporádicamente a ellos. Y luego dice, y ellos publicaron después en todas partes la resurrección del Señor, aún delante de los mismos magistrados que le habían condenado a muerte. Es decir, lo hicieron público. Dijeron a todo mundo acerca de su resurrección. Por eso entonces salieron a predicar. Por eso no se quedaron callados, sino que fueron a predicar. Y algo que nos decía, o que yo oía de un sacerdote en una homilía hace algunos años, que decía, quien conoce a Jesús, no sé si también está en alguna encíclica o en algún libro, decía él, quien conoce a Jesús no puede callar. Quien en verdad está enamorado de Jesús no puede dejarlo así, tiene que llevar el mensaje a los demás. Y yo te argumentaría aquí, de acuerdo al tema, quien sabe que Jesús ha resucitado, pues esa tiene que ser nuestra máxima alegría. Y eso lo tenemos que llevar a los demás, ya sea a través del testimonio, ya sea a través de la explicación, ya sea de diferentes formas. Tenemos que estar alegres. Por ahí hay una frase muy interesante que leí en alguna ocasión que dice, un cristiano triste es un triste cristiano. Nosotros tenemos que tratar de ser felices y de hacer felices a los demás. Claro, todos tenemos, ya te decía que tuve un problema, todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones que en determinado momento nos pueden hacer desconfiar de Dios. Nos hace a veces perder la paciencia, perder la paz. Pero tenemos que retomarlo, tenemos que volverlo a intentar. Y aquí el Padre nos complementa con algo muy interesante. Dice, sobornado por los judíos, los soldados que guardaban el sepulcro propalaron, o sea, dieron a conocer el rumor de que mientras ellos estaban durmiendo, los discípulos de Jesús habían sustraído el cadáver. Y aquí nos dice el Padre, esto no solo es falso, sino ridículo.
Pues número uno, dormían, si dormían, porque ellos supuestamente dijeron que estaban dormidos, ¿cómo pudieron ver a los discípulos sustraer el cadáver? Y agrego algo, si lo vieron, ¿por qué no hicieron nada? Luego dice, ¿de dónde les venía a estos discípulos ¿de dónde les venía a estos discípulos tan cobardes valor tan osado? O sea, antes de que vieran a Jesucristo resucitado, ellos tenían miedo, se fueron a esconder, así dice la palabra. Los apóstoles se fueron a esconder a su casa porque tenían miedo que al morir el maestro les hicieran algo a ellos. Por eso tenía que venir Jesús, y por eso cuando se aparece Jesús, ¿te acuerdas que sus palabras son la paz con ustedes? Porque vino a darles la paz a los apóstoles, a darles la fuerza, a traerles al Espíritu Santo, que les diera la fuerza en Pentecostés para que salieran a predicar. Luego dice, tercero, ¿cómo fue que no despertaron uno siquiera, lo que comenté de los guardias dormidos, al ruido que se produjo cuando se levantó la pesada piedra que cubría el sepulcro? Se nos dice de una piedra muy pesada. Entonces, si fuera cierto esto, como dice aquí, o como dijeron ellos, de que los soldados pues habían quedado dormidos y que los apóstoles fueron a buscarlo, pues entonces lo que pasaría es que lo hubieran escuchado, lo hubieran visto. Pero no fue así. Luego, cuarto, ¿por qué no fueron castigados los guardias por un descuido tan culpable de sus deberes? Eso está en Hechos de los Apóstoles. Entonces no los castigaron, simplemente ellos dijeron que se lo habían llevado, ya todo quedó muy bien. Con razón se burlaba ya San Agustín de esta evasiva de los judíos, diciendo: oh infeliz astucia, alegas testigos que duermen verdaderamente, tú mismo estabas dormida, cual tal despropósito discurriste. Entonces eso fue un mensaje o un escrito que hizo precisamente San Agustín, haciendo referencia a esto, de que ellos inventaron, de que pues bueno, de que habían llegado los apóstoles y habían quitado la piedra. Eso no puede ser, ¿verdad? Y después lo demostró Jesús cuando se aparece con ellos, cuando se manifiesta con ellos, cuando se manifestó, como nos dice las Sagradas Escrituras, en la calzada de Maús con los apóstoles, y cómo les fue diciendo, ¿te acuerdas de ese pasaje? Les fue diciendo todas las citas bíblicas que hablaban del Mesías, y cómo nos dice la palabra que ellos sentían que les ardía el corazón, porque era Jesucristo resucitado quien en realidad estaba platicando con ellos. Y para ir terminando, vamos a ver los últimos comentarios que nos dice el Padre en relación a este tema de la resurrección. Dice: si el testimonio de los apóstoles y discípulos no hubiera sido tan cierto e irrecusable, jamás habrían convencido al mundo de que habría resucitado el tercer día lleno de gloria, aquel mismo que a la vista de todos había sido ajusticiado y sepultado como malhechor. Con todo y a pesar de todo el poder y la astucia de los enemigos de Jesucristo, ellos convencieron de esto al mundo, de tal manera que un sinnúmero de creyentes padeció la muerte más dolorosa para testimoniar esta conversión. Es decir, aquí se nos habla acerca de todas las personas que creyeron en lo que los apóstoles dijeron, de que Jesucristo había resucitado, y cuánto mártir salió después hasta nuestros días. Entonces, todo esto tiene una consecuencia, es una demostración de la gloriosidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me viene a la mente también ahorita, pues tantos que dicen los Hechos de los Apóstoles, que bautizaron miles y miles después de Pentecostés. Entonces vean qué interesante. Luego nos dice en el 209, para terminar, ¿qué nos enseña la resurrección de Jesucristo? Y estos son los puntos a analizar. Uno, dice que Jesucristo es verdadero Dios, y como Él lo había dicho, que nosotros también resucitaremos un día como Él lo prometió. Esto es pues es algo que nos debe de motivar. Que debemos levantarnos de la muerte, del pecado, una nueva vida de santidad. Vean, así como Él se levantó de la muerte, resucitó, nosotros debemos de levantarnos de la muerte del pecado. Si vivimos en pecado, debemos de acercarnos al sacramento de la confesión y ya estar limpios. Luego dice: Dios le resucitó de la muerte y le glorificó, para Dios Padre, para que vosotros pudierais también tener vuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Eso está en Primera de Pedro. O sea, si estoy viendo la resurrección, pues tengo esa esperanza. Él mismo que ha resucitado a Jesucristo de la muerte dará vida también a vuestros cuerpos mortales. Eso está en Romanos. O sea, Jesucristo, Dios Padre, que le ha resucitado a Jesucristo, también nos resucitará a nosotros. Y dice: como Cristo resucitó de muerto a la vida, así también procedamos nosotros con nuestro
es con nuestro Señor de la vida. O sea, hagamos lo mismo, digamos no al pecado y tratemos de buscar siempre nuestra fe. Y aquí nos dice para cuánto tiempo permaneció Jesucristo en la tierra, y pues aquí nos dice que permaneció 40 días en la tierra, durante los cuales dio a sus apóstoles, y en especial a San Pedro, varios poderes e instrucciones para el bien de la iglesia. Terminamos con la aplicación práctica que nos dice el Padre en su libro. Quien todavía duerme el sueño del pecado y aún yace sepultado en sus malas costumbres y deleites pecaminosos, no ha despertado todavía a nueva vida. Nuestras intenciones y deseos han de ser celestiales. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Saboreaos en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Entonces, esta es nuestra aplicación práctica que nos ha mencionado el Padre, con el cual terminamos y con el que podemos resumir, tal vez se me ocurre algo muy importante. Jesucristo resucitó, y así como Él resucitó, también resucitaremos nosotros. Si podemos resucitar, ¿en dónde podemos ir? Pues podemos ir al cielo, podemos ir al infierno, podemos ir al purgatorio, pero quien va al purgatorio, pues va algún día a ir al cielo. De tal manera que busquemos el cielo, como hoy veía la humildad de un sacerdote, que decía, bueno, vamos, yo voy a pedir aunque sea el purgatorio. Pues sí, hay que pedir el purgatorio. Y decía que al morir, pues pidamos que nuestros familiares a su vez pidan misas por nuestras almas al momento de morir, porque eso es lo que más ayuda a un alma en el purgatorio para salir de ahí e ir a la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga, te agradezco el tiempo que me has compartido, ojalá lo puedas compartir con los demás, y pues mañana nos vemos, Dios mediante, a eso de las 5 de la tarde para continuar con el siguiente tema, que en este caso vamos a hablar acerca precisamente del momento en que Jesús sube a los cielos. Y aquí está lo que vamos a ver mañana: subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y aquí nos explica el Padre, entre otras cosas, el significado de la fiesta de la Ascensión del Señor. Que el Señor te bendiga, nos vemos mañana. Te agradezco mucho este tiempo que compartimos juntos, y ojalá cada día aprendamos más acerca de Dios, pero sobre todo cada día hagamos más lo que Dios quiere. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos mañana si gustas. Bendiciones.